Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Preocupada por la situación que están viviendo los colombianos en Venezuela, la canciller María Ángela Holguín se reunió en Cúcuta con el director de Migración Colombia para buscar salidas a la crisis de los nacionales deportados en este país. En su visita a Cúcuta, la canciller María Ángela Holguín reconoció que la situación de los colombianos en el vecino país es bastante crítica. Estamos haciendo igualmente es cómo podemos reunificar las familias, de igual manera poder ayudarles y colaborarles en la consecución de un trabajo, en llegar hasta su sitio de origen. La ministra de Relaciones Exteriores explicó además que la Cancillería colombiana de forma respetuosa ha requerido en varias oportunidades al gobierno venezolano para que impere el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que son deportados. En que se les dé una asistencia mínima durante todo el proceso de deportación. Eso se lo hemos dicho al gobierno de Venezuela. También en su visita a Cúcuta, el director nacional de la DIAN visitó la obra del puente de tienditas que unirá las dos naciones y dio a conocer las medidas que adoptaron para combatir el contrabando en la frontera. La Policía Fiscal Aduanera ya cuenta con apoyo aéreo para controlar esas actividades. Tenemos un avión, tenemos un helicóptero. Adicionalmente se cuentan con 2 bloques especiales de lucha contra el contrabando en el tema fronterizo. El funcionario aseguró que el contrabando de alimentos perecederos, calzado y combustible en la zona de frontera ha disminuido hasta en un 57%. Y este fin de semana Aruba presenció su Lighting Parade del Carnaval 2015, un día en que toda la comunidad se dio cita en Oranjestad para disfrutar de la parada de luces. En esta oportunidad se vieron menos grupos que los años anteriores, pero seguramente quienes estuvieron participando, como también quienes estaban a los lados de se gozaron esta fiesta cultural. Desde las 7 de la noche del pasado sábado se pudo ver movimiento en Oranjestad. Y es que no era para más. Los amantes del carnaval iban a disfrutar del Lighting Parade con la participación de grupos carnavalescos. A las 8:15 de la noche arrancó el primer grupo conformado por Dushiban. Allí en adelante empezaron a salir los siguientes grupos, adornados por luces, brillo, ambiente y buena música que las bandas iban suministrando. Aruba vivió uno de sus días más esperados, tanto quienes iban bailando dentro de la parada, como también los asistentes quienes desde temprano buscaron los mejores lugares para ver de cerca esta parada del carnaval. A pesar de que muchos notaron la poca asistencia en comparación con años anteriores, la fiesta de la parada de luces estuvo bajo un óptimo ambiente. Cambiando de tema, un video que está circulando en internet está causando polémica entre el Real Madrid y es la celebración del cumpleaños número 30 del astro Cristiano Ronaldo. La situación es que la celebración se produjo el mismo día que el Real cayó ante el Atlético de Madrid y por goleada. Esto al parecer no cayó muy bien cerca a sus seguidores, quienes no dudaron en hacer duros comentarios por esta celebración. Pero señores, él no podía dejar de celebrar su cumpleaños. Una cosa no tiene que ver con la otra. Hay malestar en el madrilismo porque el jugador portugués Cristiano Ronaldo se fue de fiesta luego de la humillante derrota ante el Atlético de Madrid. El 7 del conjunto blanco tenía pendiente la celebración de su cumpleaños número 30 y contrató al cantante colombiano Kevin Roldán para animar la fiesta. A través de videos y fotos, Roldán mostró que dentro de los invitados estaba el portero costarricense Keylor Navas, el brasileño Marcelo y el colombiano James Rodríguez, todos ausentes en el partido ante los colchoneros, excepto Cristiano Ronaldo. Él es un fiel seguidor de algunos cantantes colombianos, pues el portugués se sabe las canciones, tiene los discos y a Kevin Roldán lo contrató para que hiciera el show musical de la fiesta por sus 30 años. Festejo que no ha caído del todo bien en la familia del Real Madrid porque la celebración se dio luego del baile 4-0 que Atlético le dio al equipo de Carlo Ancelotti en la fecha 22 de la Liga.
Tanta es la molestia de los hinchas del Real Madrid que crearon la tendencia #LaFiestaDeLaDeshonra para manifestar su inconformidad. Pero más allá de la fiesta, de las fotos y del video que publicó Kevin Roldán en la noche del sábado, se suma el regaño de Jorge Méndez, representante del jugador, al caleño por haber subido las pruebas de la fiesta a las redes. Lo que quedó claro es que a Cristiano Ronaldo le gusta la música de los colombianos. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con una noticia que nos llena de orgullo, no solo a los colombianos, sino a todos los de habla hispana, y fue el reconocimiento en los Grammy al cantante colombiano Carlos Vives por el mejor álbum tropical latino por su álbum Corazón Profundo. Es la segunda vez que el colombiano Carlos Vives alza un Grammy Anglo. Para la primera fue en el 2002 con su disco Déjame Entrar. Este domingo repitió con Más Corazón Profundo. En las dos oportunidades fue como el mejor álbum latino tropical tradicional, según la Academia de la Grabación de los Estados Unidos. Gloria, ¿estás segura? Fueron las primeras palabras de Vives en inglés este domingo al recibir el gramófono de manos de la legendaria cantante de música disco Gloria Gaynor, a quien le hizo una venia antes de llegar al escenario. Ella es mi fiesta, lo nuevo de Carlos Vives. Abro comillas, mi inglés no es muy bueno, mi música es mejor, así que se las recomiendo más. Bromeó enseguida el Samario. Quiero agradecer a la Academia, a mi compañía de discos Sony, a Gaira y a todo mi equipo de trabajo, además a mi país, Colombia, agregó. Más Corazón Profundo superó en su categoría a la también colombiana, muy admirada por Vives, Toto La Momposina, que competía con su producción El Asunto. Además venció la producción de El Gran Combo de Puerto Rico 50 aniversario, de Aime Nubiola, First Class to Habana y Palo, que participó con su disco titulado Live. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.